Buenas noches, hermanos. Es un Buenas gusto noches. nuevamente estar acá reunidos. Démosle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, en esta noche te doy gracias por este momento que nos permites, por este día lleno de bendición. Te doy gracias por todos los que estamos conectados, por todos los que están en este momento recibiendo este mensaje que será de bendición para cada uno de nosotros. También te pongo en tus manos, Señor, al hermano Carlos Vides, que tú le des siempre esa sabiduría para poder darnos esa enseñanza. Y nosotros que estemos con ese corazón dispuesto a recibir ese mensaje que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, con tu bendición en este momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermana María Rosario. Hermano Gunther, buenas noches, bienvenido. Ya estamos transmitiendo, hermano. Estamos en Facebook Live y grabando en Zoom. Qué bueno, muy amable, ahí estamos a la orden, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mucho verte, saber que estás bien ahí con Pati, con tus hijos. Sí, gracias, aquí estamos. Y que me imagino que has de tener mucho trabajo ahora. Gracias a Dios, sí, fíjense, es que me han puesto algunas reuniones ya bien tarde, hombre, porque como en el día se van las audiencias, en las tardes me citan para algunas cosas y ya salgo tarde, entonces he estado recargadito, pero gracias a Dios bien. Bueno, pues doctor, está bien, ánimo. Pues hoy iniciamos un poquito antes porque algunos de los hermanos que están conectándose en Facebook Live, pues tenía que esperar hasta 10 o 15 minutos para entrar. Entonces mejor he decidido que vamos a comenzar a las 8 en Facebook Live y cuando ya iniciemos, pues ya empezamos a grabar en Zoom. ¿Verdad? Entonces voy a aprovechar para continuar dándole la introducción al tema y mientras esperamos que otros hermanos y hermanas pues se vayan uniendo ya al grupo. Así que les voy a compartir que hoy vamos a iniciar una catequesis nueva acerca de los sacramentos. Para los hermanos que están por primera vez viéndonos y conectándose o viendo esta grabación, les cuento que cada lunes tenemos un tipo de enseñanza diferente. Este año la dinámica es la siguiente. Los 2 primeros lunes de cada mes estamos recibiendo en este momento las reflexiones espirituales acerca de nuestra misión y ya en el mes de marzo iniciamos de nuevo con la escuela de Testigos de su Misericordia, que es una escuela de formación permanente para predicadores católicos, primera y segunda semana. En la tercera semana tenemos la serie de los sacramentos, que hoy la vamos a iniciar. Y en la cuarta semana vamos a tener la catequesis sobre el camino sinodal. Cuando terminen estas enseñanzas, los sacramentos y el camino sinodal, pues entonces iniciaremos, las ampliaremos con el tema del discernimiento espiritual que el Papa Francisco ha estado promoviendo y es necesario para este año para poder discernir en ese camino sinodal que significa caminar juntos en iglesia, en Eucaristía. Así que hoy vamos a iniciar la nueva serie de los sacramentos, en donde no voy a ser solamente yo el que va a estar compartiendo los temas, sino que vamos a tener dentro de los hermanos de la comunidad de hombres católicos San José invitados e invitadas, y también van a ser invitados a compartir algunos de los sacramentos. ¿Verdad? Y posteriormente, de terminar la introducción que hoy vamos a iniciar con los sacramentos según el Opus Dei, que está basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues vamos a continuar con la catequesis de los sacramentos que impartió recientemente el Papa Francisco. Esa sería, digamos, el desarrollo de esta serie, los sacramentos. Dentro de esta serie hemos tenido la bendición
de que vamos a recibir una serie de prédicas cortas de los miembros del programa Testigos de su Misericordia que van a enriquecernos espiritualmente enormemente. Así que ya el próximo miércoles tendremos a 2 hermanos invitados, 3 hermanos invitados en esta ocasión, para que cada uno de ellos nos compartan una prédica corta en base de una cita bíblica que se les ha proporcionado. Esto es parte del desarrollo de los predicadores en el programa Testigos de su Misericordia. O sea, no dudamos, va a ser una riqueza enorme que el Señor nos va a dar. Bueno, para iniciar ya el tema de los sacramentos, pues es importante que nosotros sepamos que los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Verá, cuando hablamos de que hay un signo, es algo que representa algo, ¿verdad? Y en este caso, este signo visible va a representar un bien invisible. Quiere decir que a través del signo, como nosotros hemos aprendido, así nos ha permitido el Señor aprender, estudiar, reconocer las cosas o las palabras o los conceptos, a través de signos, cuando no son visibles a la vista de nuestro sentido. Y entonces ese sentido espiritual, que es la gracia, ¿verdad? Pues no lo podemos nosotros percibir con nuestros sentidos humanos porque es un sentido sobrenatural. La gracia es sobrenatural. Y entonces, digamos, nuestra naturaleza no nos permite tocarla, no nos permite sentirla, no nos permite verla, oírla, escucharla, en fin, degustarla, sino que necesitamos los signos, esos signos que nos ayudan a figurar o prefigurar lo que es ese bien espiritual, como es la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia santificante es una disposición que tiene una persona estable y sobrenatural que le ayuda para perfeccionar su alma y hacerla capaz de vivir con Dios. Entonces, este es un don, es un regalo de Dios que se llama la gracia santificante y que nos permite a nosotros estar en una disposición estable y sobrenatural. Es una gracia sobrenatural del Espíritu Santo que nos va a permitir, con esa gracia que de Dios viene y proviene, perfeccionar nuestra alma, que fue creada por Dios, buena, pura, santa, inocente, digna, libre, para hacerla capaz de vivir con Dios. Porque nosotros, por nuestra propia voluntad humana, por nuestra propia naturaleza humana, no podemos accesar a vivir con Dios plenamente, porque nosotros somos una criatura. Pero con la gracia santificante, entonces el Señor nos va a dar esa disposición que nos va a mantener estables y que es sobrenatural, o sea que es constante la gracia en nosotros. Y entonces esa gracia es la que nos permite perfeccionarnos en el alma para vivir con Dios. Por eso que muchas personas dicen, es que Señor, ¿por qué hago, como dijo Pablo, verdad? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Verdad? ¿Por qué no logro vivir la santidad a la que me has invitado? ¿Por qué no logro ver con misericordia a mis hermanos? ¿Por qué no logro salir de mi egoísmo? ¿Verdad? Y, entonces, y la respuesta hoy nos la da el Señor, que es necesaria no solamente que nosotros dispongamos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios, sino que también disponernos a recibir su gracia que nos santifica. Por eso se llama la gracia santificante. Y entonces esa gracia que nos santifica nos va a introducir en esa disposición personal que es estable y sobrenatural, que nos va a permitir entonces que esa gracia perfeccione nuestra alma y la haga capaz de vivir con Dios, y entonces ya podemos cumplir los mandamientos, ya podemos cumplir y manifestar las virtudes, ya podemos disfrutar el ser misericordia, el ser Eucaristía como Jesús. Así que la gracia santificante es totalmente necesaria para que podamos ser capaces de vivir nosotros con Dios. Pero como les explicaba al principio, como la gracia santificante es sobrenatural, supera nuestra naturaleza humana, nosotros no la podemos percibir con nuestros sentidos humanos, por lo tanto, se han creado los sacramentos.
Los sacramentos es ese conjunto ordenado, ¿verdad?, de signos que nos ayudan a comprender la gracia que estamos recibiendo. Nosotros en nuestra Iglesia Católica tenemos 7 sacramentos, como todos ustedes saben, que corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida, de nuestra vida como cristianos. Y aquí pongamos atención, porque estos 7 sacramentos corresponden, dice, a cada etapa y a momentos importantes de nuestra vida como cristianos. Entonces, tiene su momento. Cada sacramento tiene sus momentos importantes en nuestra vida, ¿verdad? Y nos ayudan a superar etapas, las etapas de madurez humana, las etapas de madurez física, las etapas de madurez mental, las etapas de madurez afectiva y las etapas de madurez espiritual. Ese camino de crecimiento y desarrollo, ese nacimiento, crecimiento y desarrollo que todo ser humano vive, entonces los sacramentos van a corresponder en las diferentes etapas, ayudándonos en cuando más lo necesitamos, cuando lo debemos recibir. Por lo tanto, estas etapas pues nos van a ayudar en esos momentos de que nos dan un nacimiento nuevo. ¿Verdad? Nos hace nacer de nuevo el sacramento. Nos hace crecer, a crecer espiritualmente. Nos curan. Hay sacramentos de curación y hay sacramentos que constituyen en ellos mismos una misión en la vida de fe de cada uno de nosotros los cristianos. Esto lo vamos a comprender con lo que le voy a mencionar dentro de unos minutos, ¿verdad? Nacemos de nuevo, crecemos, nos sanamos, nos sana el Señor y nos fortalece en la misión de vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, los sacramentos son un conjunto ordenado en el que la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, ocupa el centro, pues contiene al autor mismo de los sacramentos, ¿verdad? Por eso es que hemos estado recibiendo nuestras catequesis los sábados con videos complementarios sobre el asombro eucarístico. Espero que ya los hayas visto. Este último está fabuloso, fabuloso. ¿Verdad? Ya nos dejó pensando el Señor este sábado de que se arrodilló ante nosotros para lavarnos los pies. Fue algo increíble, increíble. La conmoción personal que cada uno siente cuando mira y siente que Jesús está arrodillado delante de uno, viéndolo con sus ojos de misericordia para lavarnos los pies. Increíble. Trastoca toda nuestra vida, nuestra mentalidad y produce un cambio enorme en nuestra conversión personal. Si no lo has visto, yo te invito a que lo veas. Entra ahí al canal de YouTube, Carlos Díaz Alvarado, y ahí te aparece. El primero que te aparece es ese, que es el asombro eucarístico, el último. Y si vas a ver cómo te habla el Señor a través de eso, entonces empieza a verlos todos si no los has visto. Es un camino maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descubrir lo que hoy el Señor nos está enseñando a través del Opus Dei en el Catecismo de la Iglesia, que la Eucaristía ocupa el centro de nuestra fe y es el centro de ese conjunto ordenado de signos que nos permiten ser capaces de vivir con Dios. ¿Y por qué es el centro de los sacramentos? Porque contiene al autor mismo, a Jesucristo, de los sacramentos, de donde provienen los sacramentos, el dador de los sacramentos. En esa Eucaristía que se celebra en su vida y que nosotros actualizamos en cada Santa Misa, de ahí provienen los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. El catecismo nos indica que toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. A ver, se lo repito para que la vayamos guardando ya en nuestra mente. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico, la Eucaristía, con la liturgia de la palabra
con la liturgia eucarística, con la liturgia de la comunión, en donde nos apropiamos de Jesús, en donde ya podemos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, y creerlo, confiando y esperando en Él, y salir llenos de Jesús. Por Él, con Él y en Él, llenos de Jesús, y Jesús va conmigo y está contigo. Y esa vida, dice, de celebración, que es la liturgia, la celebración de la iglesia, pues está gravitando, dice, como que si fuera los planetas alrededor del Sol, en torno, dice, a ese sacrificio eucarístico, y de ese sacrificio eucarístico brotan como ríos de agua viva la gracia santificante de los sacramentos. Es ahí la importancia vital de que nosotros conozcamos y nos asombremos del asombro eucarístico, hermanos y hermanas. No me cansaré. Le doy gloria a Dios porque hemos podido grabar estos programas. Véalos desde el principio. Entre usted ahí al canal, al perfil de YouTube, Carlos Díaz Alvarado, usted va a encontrar listas de reproducción o listas. Entre ahí y va a aparecer el asombro eucarístico entre todas las listas de las enseñanzas. Usted hace clic ahí en donde están todas las enseñanzas y le van a aparecer una por una en orden. Y usted las puede ir escuchando, viendo de nuevo, recibiendo esa catequesis maravillosa para comprender lo que hoy estamos estudiando acerca de los sacramentos, ¿sabe? Es muy importante. ¿Sabe qué tan importante es? Vamos a estudiar una catequesis que nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, ya con el Señor, nos dejó como un legado de su teología de misericordia. Nos dejó los sacramentos, el Papa Francisco que nos dejó también los sacramentos, también Monseñor que acabamos de leer Sara, ¿verdad? Sara, y Monseñor Sara también nos habla acerca de los sacramentos, escribió un libro acerca de los sacramentos. ¿Sabe por qué? Ahora, en esta época, porque es el momento en que tenemos que retomar esa enseñanza y esa doctrina básica. Y más nosotros que estamos preparándonos para ser testigos de su misericordia, como profetas del amor de Dios y su misericordia, tenemos que saber y estar totalmente seguros de poder comunicar a los hermanos y hermanas que van a escuchar nuestro mensaje, ¿qué son los sacramentos? Que yo le repito la definición que hemos visto al principio, que son signos eficaces para que podamos descubrir la gracia santificante de Dios. Que esa gracia santificante es esa disposición que nos da el Señor estable y sobrenatural, que nos va a permitir perfeccionar nuestra alma para hacerla capaz de vivir con Dios. Y la Eucaristía ocupa el centro, pues contiene al autor mismo de los sacramentos. Entonces, nos dice el catecismo, toda la vida litúrgica de la iglesia, toda esa vida de celebración, de rememorar, de actualizar la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la iglesia, gravita en torno a ese sacrificio eucarístico y a los sacramentos. Hay en la iglesia 7 sacramentos. Está el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Ahí están los 7 sacramentos. Bueno, ahora vamos a entrar a esta parte. Cuando termine yo de darle esta explicación, vamos a hacer una puesta en común, hermano y hermana. Así que anota lo más importante, lo que te ha parecido mejor, lo que has aprendido, lo que estás comprendiendo, para que vayamos después compartiendo, porque esta enseñanza es muy importante que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en comunión acerca de ella. ¿verdad? Primero, en reconocer lo que son los sacramentos. Segundo, en reconocer la gracia santificante, en qué consiste y en qué nos beneficia. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos sacramentos? Pero como hemos visto y hemos leído en este momento, que el centro es la Eucaristía, basada en ese sacrificio eucarístico que realiza Jesús, pues entonces vamos a detenernos unos minutos en el misterio pascual y su relación con los sacramentos.
para que veamos que si de ahí brota, de ese misterio pascual, brotan los sacramentos, pues veamos entonces por qué brotan de ahí. Bueno, todo lo que hoy les voy a compartir ha sido publicado en la página del Opus Dei y las citas bibliográficas son del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, nos dicen, el autor del estudio, que la resurrección de Cristo, fíjese, cuando Cristo resucita, forma una unidad con su muerte en la cruz. Esto tal vez usted ya lo ha escuchado en algunos obispos, sacerdotes, incluso el Papa, en donde no debemos separar, ni debemos ni podemos, la resurrección de Cristo con su muerte en la cruz. Sino que forma una sola unidad en ese plan de salvación de Dios. Entonces, la unidad de la resurrección de Cristo y de su muerte en cruz están íntimamente unidas, indisolublemente unidas. No se puede separar. Eso es lo primero que tenemos que tener bien sabido. Muy bien. Ahora, como por la pasión y muerte de Jesús, Dios eliminó el pecado y reconcilió consigo el mundo, de modo semejante, por la resurrección de Jesús, Dios inauguró la vida nueva, la vida del mundo futuro, y la puso a disposición de los hombres. Bueno, entonces ahí ya tenemos nosotros ese camino recorrido, ese camino de sacrificio personal por amarnos tanto en su misericordia, que la pasión y muerte de Jesús elimina el pecado y reconcilia consigo al mundo de modo semejante. La resurrección de Jesús inaugura la vida nueva y la vida de un mundo futuro y la pone a nuestra disposición. Bueno, ¿y cómo sucede esto? Pues por el don del Espíritu Santo. El Señor nos hace partícipe de esa vida nueva de su resurrección. Así pues, el misterio pascual es un elemento central de nuestra fe. Constituye siempre el primer anuncio de todo apóstol. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado y en ti cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte, dice el Catecismo de la Iglesia. Amén. Cada uno de nosotros hoy, al escuchar ese anuncio de todo apóstol, nos apropiamos de lo que ahí dice. Y dice, Jesús me ama, dio su vida para salvarme y ahora está vivo a mi lado y en mí cada día. Y me ilumina, me fortalece y me libera. Bendito sea Dios. Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Apropiarse uno de la palabra del Señor. Dígame dónde está el temor. Dígame dónde está el miedo. Dígame dónde está el fracaso. Dígame dónde está la desesperanza. En estas frases enormes que nosotros asumimos como propias porque es palabra de Dios expresada para nosotros. En todas nuestras enseñanzas, cuando usted las vea en el video y cuando las ha visto, usted va a reconocer que este mensaje está permeado en todas las enseñanzas. Cuando escuchamos que Jesús te ama o me ama, ahí está. Cuando escuchamos que dio su vida para salvarnos, ahí está el mensaje. Cuando escuchamos en las últimas enseñanzas, ¿verdad, hermanos? Que esta de inicio de año y esta también del asombro eucarístico, cuando escuchamos que el Señor en los testimonios de los hermanos y de las hermanas dice, es que ahora ya sé, ahora ya reconozco que Jesús está vivo en mí y a mi lado cada día. Ahí estamos proclamando también este mensaje y me ilumina y me fortalece y me libera de todo miedo, de todo temor. Por eso es que yo creo, confío y espero en el Señor y con Él, porque Él está conmigo. Ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Bendito sea Dios. Esa fortaleza, hermanos y hermanas, que hoy tenemos basado en esto, es lo que nos está diciendo hoy esta enseñanza acerca de los sacramentos. Es la importancia que tiene la resurrección de Cristo, que forma una sola unidad con su muerte en cruz, porque a partir de la pasión y muerte de Jesús, Dios elimina el pecado
y reconcilia consigo al mundo, o sea, a nosotros. Y de manera semejante, por la resurrección de Jesús, Dios inauguró la vida nueva para cada uno de nosotros, la vida del mundo futuro, y la puso a nuestra disposición. Y por medio del poder del Espíritu Santo, el Señor nos hace participar de esa vida nueva, de su resurrección. Unámoslo a la Eucaristía, hermanos, y vamos a ver cómo a través de la palabra vamos descubriendo esa palabra, ese evangelio que nos ha dejado Jesús cuando nos se manifiesta su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de contemplar el mundo que le rodea y su manera de interaccionar como ser humano con otros seres humanos, pero él lleno de Dios en su oración con el Padre, recibiendo el poder del Espíritu Santo, que lo lleva y lo conduce al servicio máximo que tiene todo cristiano, que es el de donar la vida por sus hermanos, por amor y misericordia. Y en esa pasión y muerte de Jesús, que es un sacrificio enorme, pero Él se donó, el don de dones, el Señor de señores, porque con eso alcanzó que Dios eliminara el pecado y nos reconciliara con Él. El precio de la pasión y muerte de Jesús. Y el fruto de su resurrección cuando vence también la muerte. E inaugura esa vida nueva a la cual todos hemos sido invitados. Esa vida del mundo futuro para muchos. Y la puso a nuestra disposición. Y todo eso lo hemos podido acoger como propio por el don del Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo el Señor nos hace participar de esa vida nueva. La vida del Espíritu, la vida del Espíritu de Cristo. Así pues, hoy, que quede grabado ya en nuestra mente, hermanos, y en nuestro conocimiento. Así pues, el misterio pascual es un elemento central de nuestra fe. Y constituye siempre el primer anuncio de todo apóstol. Se recuerda que lo estudiamos en el documento de Aparecida, el querigma. Pues este es el querigma. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Nos dice la enseñanza que este es el primer anuncio, el querigma, porque es el anuncio principal. El que hay que volver a escuchar de diversas maneras. Y el que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra. Lo vimos también en el plan de comunicación de Dios, ¿verdad? Donde el Señor dice, lo primero que hay que comunicar es el amor y la misericordia de Dios en Jesucristo, que es el querigma. Entonces, hermanos, por todos lados, en las enseñanzas se va agolpando para que nosotros vayamos teniendo ya esa certeza y esa fortaleza que nos permita proclamar y predicar. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo sin ninguna pena ni temor. Que es una donación de la misericordia de Jesús a nosotros porque nos ama. Y nos ama tanto que ha venido a salvarnos del pecado y de la muerte. Y ahora, en el Espíritu Santo, podemos nosotros vivir esa nueva vida. Porque Jesús está en mí y en ti y a cada lado de nosotros. Y nos ilumina en el Espíritu Santo, nos fortalece y nos libera, porque nos da la libertad cristiana, la libertad que tiene aquel hombre que se ha encontrado y ha encontrado el sentido de su vida, que es dar su vida por sus amigos, por amor y misericordia a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, ya, yo leyendo esto ya estoy predicando, porque esa es la predicación, hermano. Porque uno, mire, ¿quién le dice que apropiar uno de estos párrafos que usted está leyendo en su PDF que le envío? Apropiese y predique. Predíquese primero a usted mismo y escúchese. Va a ver como yo me escucho ahorita. Y después verlo a ver el video y digo yo, santo Dios, ¿de dónde salió tanta cosa? ¿De dónde? ¿Cómo brotaron las palabras de mi corazón si no están escritas en el PDF? Porque es el Espíritu que nos mueve en ese amor, en ese enamoramiento que tenemos de Jesús, que sabemos nosotros con plenitud que el mensaje del Señor es aquel que da la vida y nos libera, como nos dice hoy el Catecismo de la Iglesia. Si yo llevo el Evangelio de Jesús, si yo llevo el Evangelio de su misericordia, voy a iluminar a las personas, no por mis palabras, sino las palabras de Jesús y el Espíritu. Y voy a fortalecer a los otros, sí, en la fortaleza de Jesús.
Y los voy a liberar, no con mi libertad, sino con la libertad que da Cristo, para aquel que conoce y sabe de que Él lo ama, como hoy sabemos nosotros que nos ama y está en nosotros. Esta obra de salvación que anunciamos no queda relegada al pasado. Pues dice en Juan 13, cuando llegó su hora, dice, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Detengámonos un minuto aquí, hermanos y hermanas. Mire, acontecimientos suceden todos los días, en todo momento de nuestra vida y en la pasado, históricamente, en los miles de años que llevamos de historia humana. Han pasado muchos acontecimientos. Ahora, ¿qué sucede con el acontecimiento de Jesús? Aquí está. Jesús muere como todo hombre. Es sepultado como todo hombre. Pero resucita de entre los muertos. Y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. En Romanos y en Hebreos encontramos estas citas. Jesús muere y es sepultado como los hombres, pero resucita de entre todos los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Este es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos que les he mencionado al principio suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. Ahora bien, el misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte. Que solo Jesús, siendo Dios, ha podido hacerlo. Por su muerte destruyó a la muerte. Todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, por nosotros, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. Es por eso que el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. De ese misterio pascual brota la vida de Dios. De ese acontecimiento de cruz y resurrección permanece y atrae todo hacia la vida de Dios. Misterio maravilloso de la misericordia de Dios manifestada en Jesús. Al mismo tiempo nos explican que el misterio pascual es tan decisivo que Jesucristo ha vuelto al Padre. Veamos entonces cómo volvió al Padre. Seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia. Solo después de habernos dejado el medio, escucha hermano y hermana, solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Antes no ha vuelto al Padre. Solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como que si hubiéramos estado presentes. Así todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotables. Este medio es la Sagrada Liturgia, especialmente el sacrificio eucarístico y los sacramentos. Bueno, entonces hoy podemos comprender, hermanos y hermanas, con alegría y gozo en nuestra mente, porque estamos aprendiendo algo maravilloso, que Jesucristo ha vuelto al Padre solo después, dice, de habernos dejado esos medios para que participemos de su vida y la vivamos como que Él está presente, como sucede en la Eucaristía, que actualizamos el hecho y lo vivimos, porque en ese momento está sucediendo en la historia. En la historia se vuelve a vivir la experiencia de esa gracia santificante de Jesucristo, como que si hubiéramos estado nosotros presentes en ese lugar.
Cuando estudiamos la liturgia de la palabra, vimos cómo esa palabra se hace vida en cada uno de nosotros cuando nosotros nos la apropiamos en ese mismo momento. Y en ese mismo momento e instante que nosotros hacemos la lectio divina y la estamos contemplando, en ese mismo momento está sucediendo ese hecho ante nosotros en nuestra vida. Y el Señor se hace presente a través de su palabra. Hoy, por ejemplo, ¿verdad? Que tocó hoy el evangelio de aquel del hombre, ¿verdad? Que también puede ser mujer, que tiene la mano paralizada. Ahí estamos todos representados. Ahí estamos todos representados. Y hoy podemos unir esa parálisis de la mano, con aquella mano que no predica, con la mano que no bendice, con la mano que no estudia, con la mano que no da misericordia. O nos puede representar a cada uno de nosotros que estamos paralizados y no llevamos el querigma. En la enseñanza pasada, Alfredito nos decía, es que a veces nos quedamos con el mensaje. Ya aprendimos a asumirlo, ya aprendimos a vivirlo, ya aprendimos a actualizarlo. Sí, ya el Señor nos ha hablado, pero nos quedamos con el mensaje. Y entonces hoy nos dice que Jesús ha vuelto al Padre hasta después de habernos dejado, haberse asegurado de que tuviéramos los medios necesarios espirituales para participar de Él. No solo de su enseñanza, hermanos, aprendamos de eso porque esto es importante. Es la presencia de Jesús. Para participar de Jesús, no solo de su palabra. La palabra es Jesús. Pero es la persona de Jesús la que expresa la palabra y es la palabra. Entonces, nosotros, dice, por esos medios, Él nos deja los medios para que nosotros participemos de Él. Y en Él todas las virtudes, en Él toda la gracia santificante. En Él se hace presente esa gracia en el momento que están sucediendo la celebración litúrgica, nos dice la Iglesia, especialmente en el sacrificio eucarístico, donde Jesús se hace presente. Y verdaderamente lo comemos y verdaderamente lo bebemos. Presente. Y verdaderamente, por Él, con Él y en Él, nos apropiamos de Dios. Entonces, hermanos, esos medios de los que habla esta enseñanza que brotan del misterio pascual son los sacramentos. Imagínese usted. Hasta no dejar instituidos los sacramentos, Jesús vuelve al Padre. Porque nos ha dejado esos medios para participar de Él. Como que si hubiéramos estado presentes en el momento en que Él establece esos sacramentos. En los que Él hace que sean santos los sacramentos. Para que todo fiel pueda tomar parte en Él, en Jesús, obteniendo en Jesús los frutos inagotables que vienen con Jesús. Su misericordia, su Eucaristía, su caridad, su fe, su esperanza, su humildad, su paciencia, su obediencia. Hermanos, si Jesús está en mí, ¿quién contra mí? ¿Quién me podrá apartar del amor de Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor? Nadie. Pero para eso necesitamos esos medios que llamamos sacramentos, que son signos de esa gracia santificante de Jesucristo, que por su misterio pascual, como fruto, nos ha dejado ese medio para que nosotros podamos apropiarnos de esa gracia y poder vivir para Dios y vivir como Dios. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, sentado a la derecha del Padre, Jesús, y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Y ahí está el resumen de lo que hemos avanzado en este estudio de los sacramentos.
¿De dónde proviene la gracia de esto de los sacramentos? De sentado a la derecha del Padre Jesús y derramando el Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicarnos su gracia santificante. Los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. Y son también como acciones, no solo fuerzas que brotan de Jesús, sino acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, que son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Fuerzas y acciones. Fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, vivo y vivificante, de Jesús resucitado, y acciones del Espíritu que actúan en nosotros, que somos la iglesia, que somos su cuerpo. Y se convierten, dice, en las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. La iglesia anuncia y celebra en su liturgia el misterio de Cristo, a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. Es lo que pasa en la Santa Misa, hermanos. La iglesia, que somos nosotros, anuncia y celebra, nos reunimos para anunciar y celebrar en la liturgia, unidos en comunión, ese misterio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, a fin de que todos los fieles que recibimos vida de Jesús, de ese misterio de Jesús, demos testimonio al salir del mismo testimonio que hemos recibido de Jesús al mundo. Ay, hermano, mira, yo quisiera detenerme aquí y solo ya no seguir. No lo voy a hacer porque ya falta poco para terminar este extracto, pero sí quiero llamarles a la atención a ustedes para que reflexionemos un minuto en esto. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hermano, somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Entonces la pregunta sería hoy, ¿anunciamos con nuestra vida? ¿Celebramos con nuestra vida? Y anunciamos y celebramos cuando estamos en la Santa Misa. En la liturgia de la Santa Misa, ¿estamos ahí para anunciar y celebrar el misterio de Cristo? Esa es una pregunta de discernimiento, hermanos. Cuando nosotros somos invitados al cumpleaños de nuestra madre, ¿cómo vamos? ¿Con qué espíritu vamos? Cuando lo contamos, ¿cómo lo contamos? ¿Y lo celebramos o no lo celebramos? Y si es aquella madre a la que amamos, porque todos amamos, ¿verdad? Nuestra madre, y entonces la anunciamos. ¿Y a quién le anunciamos? A nuestros prójimos. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a los abuelitos que están en vida. Los padres. Anunciamos. Ya viene el cumpleaños. Yo me acuerdo de los 75 años de mi mamá. Todo el mundo, ¿verdad? Ya vienen los 75 años y mire cuánto ha vivido Ana María y bueno, hoy tiene 91 años, pero mire, yo me recuerdo de esa celebración, se anunció, se programó, se comunicó y lo celebramos juntos y nos reunimos en familia. Y en esa familia hubo comunión y nos amamos. En ese amor de la madre con sus pollitos y de los pollitos con la madre. Y ahí nos amamos. Y entonces eso nos llenó de vida. Porque esa reunión le dio vida a la familia. A los que ya estábamos de más grandes y a los pequeñitos, a los que venían enseñándoles.
es lo que es la comunión en la familia, lo que es el amar a la abuelita o a la bisabuelita, lo que es encontrarnos en comunión en el amor. Y haciendo esa relación, nosotros somos esa familia en la iglesia que nos reunimos a anunciar y celebrar en la celebración que el Señor nos ha dado, que es la Santa Misa, en la liturgia, es esa expresión de alegría, de entusiasmo, de amor y de misericordia que nos une para celebrar el misterio de Jesús, porque lo amamos tanto y reconocemos en Él el sacrificio que ha hecho por nosotros. Y ante esa conversión que nos está conduciendo Él y me refiero de nuevo a la enseñanza pasada del sábado, estar ante Jesús, que Jesús se arrodilla ante mí, siendo yo pecador. Si yo de esa experiencia que el Señor hace que sea real y presente, como lo hemos visto ya, yo no cambio, no dejo que me transforme mi corazón, no le permito paso a la gracia santificante. Ahí sí, yo mismo me puedo decir que soy un desgraciado. Alguien que no recibió la gracia. Como que si yo hubiera estado alejado en la celebración de mi mamá, haciendo caras, buscando desunión, alegando de todo, tratando de destruir la comunión. ¿Qué sentido? Pero en la iglesia, en el templo, cuando celebramos la Santa Misa, hoy la pregunta, hermanos y hermanas, vamos a anunciar y celebrar la misericordia de Jesús en su misterio. Porque si es así, benditos seamos. A fin, porque lo ha dejado el Señor, a fin de que nosotros los fieles, dice, o sea, los fieles en la fe, los que perseveramos, los que somos leales en el amor a Él, vivamos de Él. Porque vamos a buscar la vida de Jesús y a recibirla, y por eso celebramos. Celebramos su presencia eucarística entre nosotros. Lo celebramos, lo abrazamos, lo acogemos y nos llenamos de Él. Y entonces llenos de Él, llenos de su amor, llenos de su misericordia, habiéndonos consagrado con Él, pasando nosotros nuestra pasión con Él, entregándole nuestra pequeña cruz y nuestros sacrificios, muriendo a nosotros mismos junto con Él para restablecer con Él ante el Padre esa relación entre el Padre y nosotros para vencer el pecado. Y en su resurrección Jesús nos envía el Espíritu Santo en ese momento cuando lo comemos y lo bebemos. Y por Él, con Él y en Él, mora en nosotros y nosotros en Él. Y salimos con Jesús a dar testimonio de lo que hemos vivido en el mundo. En la enseñanza de lavatorio de los pies del sábado, menciona Monseñor Cantalamessa que y cuando nosotros vamos a la Santa Misa y salimos, debemos dar fe, dice, de lo que hemos vivido en el altar. ¿Qué es esto? Haber anunciado y celebrado el misterio de Cristo y habernos apropiado para vivir de Él y recibir su vida y salir con la vida de Él. Entonces, el catecismo nos continúa conduciendo y dice que desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, la venida de Cristo, la segunda venida, las iglesias de Dios fieles a la fe apostólica celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. Gloria a Dios. En todas partes del mundo. La iglesia de Dios regada en todas partes del mundo, fieles a la fe apostólica. Bien lo dice el catecismo, ¿verdad? Las iglesias constituidas fieles a la fe de los apóstoles. La católica celebran en todo lugar el misterio pascual. Y nos hace ver, dice, el misterio celebrado en la liturgia es uno. Pero las formas de su celebración son diversas.
No vamos a entrar en el tema de la diversidad porque solo les menciono para que tengan ustedes una idea. Nuestro padre Damián Bruyel, ¿verdad? Nuestro asesor de los misioneros combonianos, nos pasaban unas fotos, y en sus libros lo expresa también, de las celebraciones litúrgicas en África, ¿verdad? Ataviados ellos con sus vestidos y con sus tambores y con sus cantos, en donde la liturgia es la misma, es el mismo misterio pascual el que se celebra, pero la forma de la celebración es diversa, dice, porque la cultura es diferente. Y sin disminuir y quitar, ni evitar, sino que el mismo misterio pascual se celebra, solo la celebración pues es diversa por la cultura de las personas. Bueno, entonces hermanos, vamos a entrar a ese compartimiento. Hoy hemos recibido una exhortación del querigma. Hoy hemos recibido una invitación a descubrir lo que son los sacramentos. Y hemos visto que son signos, ¿verdad? Que nos ayudan a asumir, comprender y recibir la gracia de Dios. A través de esos signos, nosotros podemos comprender la gracia que es invisible, porque es sobrenatural. Y esa gracia es la que nos va a perfeccionar el alma para hacerla capaz de vivir con Dios. Esa es la gracia santificante, así se llama. Es la gracia que nos santifica. Es un don maravilloso de Dios en el Espíritu Santo. Y que los sacramentos son 7 y nos acompañan en toda nuestra vida como cristianos. Nos hacen nacer de nuevo, nos hacen crecer en el Espíritu, nos sanan y nos curan y también nos acompañan en la misión, en la vida de fe de cada uno de los cristianos. Cada uno de los sacramentos y en conjunto es un conjunto ordenado, en donde la Eucaristía ocupa el centro, pues contiene al autor mismo de los sacramentos, que es Jesús, de quien todo proviene y a quien vamos a recibir en el sacramento. Hemos aprendido entonces que del misterio pascual brotan los sacramentos, tanto de la pasión y muerte de Jesús, que elimina el pecado, como de la resurrección que vence la muerte. Y que a través del poder del Espíritu Santo el Señor nos hace participar de esa vida nueva en su resurrección. Finalizo con esto. Hemos escuchado que Jesucristo me ama, dio su vida para salvarme y ahora está vivo a mi lado y en mí cada día para iluminarme, fortalecerme y liberarme. Veamos entonces, hermanos, dejando ya esto por un lado, dándole la bienvenida a todos los que están hoy conectados, que no lo hicimos al principio. Antes de darle la palabra a los hermanos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo Sánchez. Bienvenido, Rodrigo. Sabemos que es primera vez que estás con nosotros y te amamos, hermano. Nuestro corazón está feliz porque estás presente con nosotros. Bienvenido. Y también le damos la bienvenida a Isabel González, ¿verdad? Otra hermanita ahí que María Rosario me preguntó. Y que si podíamos incluirla, por supuesto. Aquí todo el que quiere entra, ¿verdad? Y entonces hoy está ya formando parte de nuestra comunidad, ¿verdad? Ya hoy en la noche, al terminar esta sesión, yo los incluyo en el chat de la Comunidad de Hombres Católicos San José, que es la base del programa, para que ustedes reciban todas las informaciones y las invitaciones que hacemos llegar y los PDFs, ¿verdad? Así que a Rodrigo Sánchez y a Isabel González hoy vamos a orar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos infinitas gracias por la vida de Rodrigo Sánchez y de Isabel González. Tú los has enviado, Señor, para nosotros como un regalo de tu amor. Así los recibimos, Señor. Gracias, Señor. Nosotros no merecemos que ellos estén con nosotros. Nosotros no merecemos, Señor, que ellos sean
enviados aquí para compartir con nosotros, pero a ti te ha parecido bien, porque ellos traen el mensaje tuyo, el mensaje de tu amor, y con ellos nos animan, nos confirmas y nos dicen, miren, estos dos hermanitos, tanto Rodrigo como Isabel, me aman. Hoy nos dice así Jesús, me aman, y ellos van a dar testimonio de mí ante ustedes y llegan a compartir porque quieren vivir esa comunión, esa Eucaristía que se ha escuchado en las enseñanzas y quieren ver si es cierto, si nosotros la vivimos entre nosotros mismos. Así que en esta oración, Padre, te pedimos que en este momento pongas la mano, Jesús, sobre Rodrigo y sobre Isabel y derrames el amor de Dios en sus corazones, Señor. Permite que en ese momento ellos puedan cerrar sus ojos, sentir tu mano en su frente y recibir tu amor, Señor. Ese amor de Dios eterno, ese amor del cual tú estás enamorado de ellos locamente, Señor. Y que salga de todo de su mente, de sus afectos, de sus pensamientos y de su corazón, de su alma, Señor, todo mal pensamiento, toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad y todo sufrimiento, fuera, Señor. Fuera, todo temor, todo miedo, fuera. Y quede solo en sus vidas en esta noche, Señor, la alegría y el gozo de que tú les amas, Señor. Y que tú ya tienes resuelta su vida. Y la has resuelto en tu amor. Porque todo tú vas a transformarlo en sus vidas y lo estás haciendo para bien. Porque te aman, Señor. Nosotros también te damos las gracias por enviarnos a nuestros hermanos. Los acogemos, los amamos. Y vamos a tratarlos como tú. Los contemplamos porque son unos seres maravillosos, Señor. Son buenos, puros, sanos, santos, inocentes, dignos y libres. Y así los respetamos y los amamos. Bendícelos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Démosle la bienvenida pues a Rodrigo y a Isabel. Ahí está Rodrigo escribiendo, muy agradecido por nuestro Señor. Y bendigo sus vidas, dice Rodrigo. Gracias, Rodrigo, que nos está escribiendo a través del chat. Bueno, vamos pues, hermanos y hermanas, vamos a conversar un poquito pues acerca de los sacramentos, ¿verdad? Y ustedes, ¿se recuerdan ustedes de la catequesis cuando eran chiquitos, de cuando recibimos los sacramentos, tal vez preparándonos para nuestra primera comunión? ¿Verdad? ¿O hay algún catequista aquí entre nosotros que todavía está dando esa catequesis que nos pueda ayudar esta noche? Vamos pues, ¿quién va a participar? ¿Les hago otra pregunta? Vale. Fíjese pues, todos escuchamos ahorita el querigma. Todos escuchamos el querigma. Ese anuncio de que Dios nos ama. ¿Verdad? Ok. Ese anuncio conlleva ya la gracia. ¿Verdad? Es una gracia que santifica a la persona. Es un llamado que se le hace. ¿Verdad? Es el llamado inicial del apóstol. De aquel que va a hablar con una persona y le dice, mira, Jesús te ama, Él puede solucionar tus problemas. Él te ama, te fortalece, te libera. Ven. Entonces, ese llamado, como hoy Rodrigo e Isabel han escuchado, va a requerir que la comunidad los acompañe, la iglesia los acompañe y los ayude a adquirir esa gracia que santifica para que ellos puedan vivir las exigencias de ser cristiano. Esa gracia la recibimos por medio de los sacramentos. Ese es el tema, digamos, en conclusión del día de hoy. Para poder vivir nosotros la gracia santificante, pues necesitamos acudir a los sacramentos. Ahora, mi pregunta sería, ¿usted sabía esto ya? ¿Está usted consciente ya de esto o todavía no? A ver.
Bueno, ya que todos quieren participar, entonces voy a tener que elegir a alguien. A ver, Carlitos Cáceres, ¿puedes hablar? A ver si Carlitos está disponible. Hola, buenas noches. Fíjate que yo me acabo de conectar y estoy así como que un poco extraviado lo que estaban hablando. Tal vez tendré unos 3, 5 minutos de haberme conectado y esta cosa me jaló una actualización y me dejó un par de minutos de esos fuera. Entonces creo que no estoy en condiciones de opinar porque no Está bien, oí todo el tema. no hay pena. No hay pena. Disculpen, pero a lo mejor soy sincero para no Está hablar bien. cosas que están fuera de contexto. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, a ver, ¿quién sí escuchó y se conectó? A ver, ¿dónde anda? ¿Quién anda ahí? Freddy. Vamos, Freddy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarlos y también me uno a la bienvenida para Rodrigo y la hermana. Que Dios los bendiga, son un regalo de Dios para nosotros. Y qué bien pues de que estamos nuevamente refrescando esos conocimientos de la iglesia, especialmente por Carlos que nos da ahora los sacramentos. Y nuevamente yo pude escribir pues de que los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y qué bueno obtener estos nuevos conocimientos acerca de lo que son los sacramentos. Porque como decía Carlitos, cuando uno recibió esto ya hace muchísimos años y lo hacíamos a veces como un requisito, como un proceso de iniciación en nuestra fe cristiana, pero que no teníamos una plena conciencia de lo que estábamos realizando y hasta cierto momento los hicimos, por decirlo así, hicimos nuestro bautismo, hicimos la primera comunión, la confirma, pero de ahí, como muchas veces nos dicen nuestros guías espirituales, agarramos camino y nos empezamos a retirar un poco de la iglesia hasta cuando sentimos aquella necesidad de volver a utilizar los sacramentos como medios para algunos sacramentos adicionales como es el matrimonio. Es que uno nuevamente vuelve a la iglesia y vuelve uno a reafirmar lo que hace muchos años recibió. Y hoy nuevamente lo volvemos a recibir, pero con otro enfoque, ya con un enfoque más maduro, lo puedo decir yo, con más responsabilidad, porque lo que estamos aprendiendo, pues ya es un refrescamiento, pero ahora lo estamos obteniendo con otro enfoque para poderlo utilizar como conocimientos para poder predicar a mucha gente que a lo mejor ya ha pasado por procesos igual que los de nosotros, pero que necesita otra vez volver a reafirmar su fe. Y hoy es lo que estamos nuevamente escuchando acá. Máxime, como lo dice Carlos, cuando volvemos a recalcar de que los sacramentos todo gira alrededor de la Eucaristía, en el cual el mismo Señor Jesucristo pues se hace vivo ante el altar nuevamente. Conmemoramos ese momento especial y ya cuando entramos a la misa y salimos ya no somos los mismos, porque como dice Carlos, ya Dios viene con nosotros hasta en una forma física, porque a veces nosotros decimos de que no vemos ni sentimos a Cristo, sino porque es algo así como invisible, que solo lo percibimos, pero no. La Eucaristía nos reafirma de que podemos tener, inclusive la pandemia, que lo decíamos de que era algo muy malo,
la pandemia nos dio la gran oportunidad de tener ese sacramento, lo que es la Eucaristía, la primera comunión, la hostia en nuestra mano, a Jesucristo en nuestra mano. Y como dice aquel canto, pues va tan cerca de mí que hasta lo puedo sentir, que hasta lo puedo tocar. Entonces, para mí, hoy ha sido como primero una remembranza, recordar aquellos momentos y adicional, reafirmar mi fe, saber de que estos sacramentos, inclusive el vocacional, que es el matrimonio para nosotros, pues ahí está, gracias a Dios, y estamos perseverando para poder estar en estos caminos de fe, una fe católica que nos mueve cada día a estar más cerca de Jesucristo. Así de que mi aporte es que bueno, que el Espíritu Santo ha ido guiando este pensum de estudio para nosotros, y aquí en nuestra comunidad pues lo volvemos a vivir, esos sacramentos. Así que muchas gracias y nuevamente pues bienvenido a los compañeros, y aquí estamos para poder apoyarnos. Cada uno con su participación enriquece las enseñanzas que el que está disertando para que nosotros podamos obtener mejores conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Gracias Freddy, como siempre, una guía espiritual para nosotros, tu participación. Es cierto, ¿verdad? A mí también me pasó, ¿verdad? Que ahorita que lo empecé a leer, estudiar, pues me di cuenta, pues, de que hace cuántos años que recibimos esa catequesis y ya se olvidó. Además, no estábamos, digamos, en ese momento en la profundidad que tenemos hoy ya a raíz de haber caminado con el Señor y todo lo que hemos vivido y aprendido. Entonces ahora pues tiene, como bien dijiste Freddy, un enfoque totalmente diferente, pues un nuevo enfoque más acorde a lo que estamos viviendo en el espíritu. Descubrir de dónde proviene el sacramento. Muchas veces pues lo oímos ahí como tú dices, vamos porque nos invitan, ¿verdad? A alguna celebración en nuestra familia o amigos. Y por ejemplo, el 7 se bautizaron a mi nieto, Eliseo. Bendito a Dios por eso. Y yo ya estudiando esto, pues ya viví de una manera diferente el sacramento. Ya digamos, disfruté la celebración litúrgica. Comprendí el milagro portentoso que estaba sucediendo en ese momento en la vida de este niño Eliseo. Lindo. Cómo en la sabiduría de Dios a través de la iglesia, que es maestra y madre, pues qué maravilloso tener el sacramento en los bebés, en los niños. Qué lindo eso, maravilloso que esa gracia santificante la reciban cuanto antes. ¿Verdad? La participación de los padrinos. Qué importante, ¿verdad? El acompañamiento que están asumiendo una responsabilidad ante Dios del alma de ese niño. ¿Verdad? Y todos los que estábamos ahí, pues también asumimos esa responsabilidad. El gozo y la alegría de saber que Jesús lo hace poseedor de esa gracia santificante por su misericordia. ¿Verdad? Y solo les pongo un ejemplo, ustedes tendrán muchos más. Lo importante, hermanos y hermanas, es de que nosotros, pues si estamos descubriendo los sacramentos, descubrámoslos con esa mirada de contemplación de Jesús. No vayamos a regresar a nuestro estado actual de mirada humana, ahora sí, ¿verdad? Y el conocimiento y el texto y darle una definición y hacer así como meros cuadrados, sino que este camino que hemos recorrido con Jesús, que nos está abriendo nuestra mirada para que sea contemplativa, contemplemos lo que está sucediendo en el sacramento.
Decía Freddy que cuando, ahora por la pandemia pudimos tener la hostia en la mano. La hostia pues es el signo, ¿verdad? Es el signo del que habla aquí. El signo que representa la gracia santificante, ¿verdad? Entonces nosotros como seres humanos necesitamos los signos. En ese caso es la forma eucarística, que así se llama, ¿verdad? Y entonces esa forma eucarística, ese pedacito de pan, esa hostia, ¿verdad? Ese representa, dice, ¿verdad? Ante nuestros sentidos, pues, porque como dijo Freddy, es que nosotros como humanos necesitamos sentir, ¿verdad? O necesitamos degustar, o necesitamos tocar, porque así fuimos creados, pues, así somos como seres humanos. Jesús lo sabe. Y por eso es de que ha dejado los sacramentos en forma de signos visibles que representan la gracia invisible. Entonces, que se nos quede bien grabado, no la definición, sino la contemplación. La contemplación de saber y creer que en esa forma eucarística, por el ejemplo que puso Freddy, ahí está Jesús en todas sus partículas. Y es a Jesús a quien yo recibo. Ese es el sacramento, que se hace visible a través de una pequeña hostia, por mi manera de ser humano, de percibir las cosas, pero que representa más allá de la forma eucarística, ¿verdad? Representa aquel a quien estamos nosotros recibiendo, a la persona de Jesús resucitado, que vive y vivifica nuestra vida, nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia. Entonces, esta enseñanza es muy linda. El sacramento del matrimonio, ¿verdad, hermanos? Es otra cosa maravillosa, ¿verdad? O del orden sacerdotal. ¿Verdad? Que tanto el matrimonio como el orden sacerdotal, ya lo veremos en las próximas enseñanzas, pues son esos sacramentos que nos ayudan en la misión de la vida de Cristo, ¿verdad? O sea, nos ayudan, o nos casamos con Cristo como orden sacerdotal, o nos casamos con Cristo para nuestro matrimonio. ¿Verdad? Entonces ahí están las misiones, ahí esos sacramentos nos ayudan a la misión. Los sacramentos que nos ayudan a la curación, pues está el de la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos que nos anuncian, que nos permiten renacer a una vida nueva, es el bautismo, y nos hace crecer, es la confirmación, que es lo que mencioné yo al principio, ¿verdad? Nos hacen nacer, nos hacen crecer, nos sanan y nos dan una misión. Y entonces en cada una de las etapas de cada uno de nosotros, los sacramentos nos tienen que ir acompañando. Y para mí eso es como que si yo lo estuviera recibiendo por primera vez, hermanos, yo se los digo con toda la confianza y con toda la sinceridad, como lo dijo Freddy, ¿verdad? Con toda la sinceridad. Entonces, para mí esto es un descubrimiento. Yo estoy feliz. Espero que ustedes también, porque vamos a descubrir los sacramentos, hombre. Y ahora con esa profundidad de la que nos ha conducido Jesús, de contemplarlo todo, ¿verdad? A través de sus ojos de misericordia. Entonces, ver que su amor se sigue manifestando a través de esos medios que ha dejado establecidos y que no se quiso ir al Padre hasta no dejar los medios establecidos. O sea, ahora yo pensaba en eso, ¿verdad? Ay, cómo es uno de ignorante. Y como uno también es ignorante, pues hay muchas otras personas también ignorantes que no son católicos que hablan sobre los sacramentos y no saben de los que hablan, sino nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces vemos ahí que ahí salen un montón de cosas, de hasta memes, chistes y todo, y falta de respeto, por la falta de conocimiento, que hay acerca de estas verdades de fe, y por eso la iglesia nos ayuda, y el interés es actual, hermanos. El interés, como les he mencionado, de los papas es actual, ¿verdad? De los obispos. La iglesia quiere que nosotros estemos más conscientes no solo para que nosotros retomemos esa vida sacramental, sino que también para que podamos conducir a nuestra familia, y que ellos ya no caminen tanto como nosotros en la ignorancia, sino que al salir nosotros de la ignorancia podamos ayudar a otros a que aprendan y disfruten de esa gracia santificante que está escondida, que no es visible, pero que se hace manifiesta en el medio que es el sacramento
que instituyó Jesús. Bueno, si alguien quiere compartir alguna experiencia de alguno de los sacramentos, ¿verdad? O cómo está recibiendo usted esta enseñanza, comparta con libertad. Vamos, siempre es importante, Freddy ya lo dijo, todos nosotros tenemos algo que dar. Puedes participar Rodrigo, puede participar Isabel, cualquiera, el que quiera puede participar. Vamos. Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches, que Dios te bendiga. Con la disculpa de que me conecté un poquito tarde, pero aquí estoy presente y todavía creo haber escuchado poco más del 50% del tema. Pues yo creo, Carlitos, que la gracia, el amor y la misericordia del Señor nos ha dejado 7 maravillosos frutos. Si nos damos cuenta, en ese orden es como la iglesia, como madre y maestra, nos permite y nos lleva por ese camino, es decir, bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, y todo va en un orden quizás hasta cronológico, pero es precisamente por las edades de nuestro Señor. Y luego pues, ¿por qué razón? Para que interpretar de manera y comprendiendo qué y para qué es cada uno de los sacramentos que el Señor infinita bondad nos deja. Yo creo que si continuamos, como bien lo dijo, lo estás diciendo y lo dijo Freddy, con la interpretación, el conocimiento de qué son los sacramentos y así los vamos a transmitir, creo que vamos a tener mejores hermanos católicos, vamos a hacer una mejor función en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y lo que Dios quiere. Realmente estos sacramentos creo que el Señor nos los ha dado para que cada día seamos mejores hijos, pero que también los divulguemos y todo esto se vaya transmitiendo a través de las generaciones. Es increíble, pero sí, yo tuve la suerte de que me bauticé ya un poco mayor, no como yo tuve la oportunidad de bautizar a mis hijos y ver el bautizo de mis nietos, de meses o de días quizás, pero sin embargo, todo este conocimiento, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué la confirmación? ¿Por qué la comunión? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Y cuáles las funciones de cada uno de ellos? Así de que yo creo que si continuamos con el tema ya, digamos, específicamente hablando o escuchando qué es la confirmación, qué es el matrimonio, pues yo creo que lo vamos a comprender un poco mejor y vamos a estar en capacidad de transmitirlo también mejor. Eso es lo que yo quería agregar, Carlitos. Gracias. Gracias, Fernando. Como siempre, también tú la sabiduría de Dios. Gracias. Sí, tienes razón. O sea, la Madre Iglesia siempre nos ha conducido. Por eso que a veces somos muy ingratos nosotros, ¿verdad? Somos muy ingratos y nos hemos vuelto un poco sosos y malagradecidos con lo que hemos recibido como una herencia de la fe a través de la Iglesia. Malagradecidos con los que han estado antes que nosotros, ¿verdad? Incluso con los que nos sirven ahora, ¿verdad? Somos malagradecidos, abusivos y no los respetamos. Y ellos están siendo ese medio para que tú y yo y cada uno de los que vamos a participar de las celebraciones litúrgicas
recibamos la gracia de Dios. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Que nosotros nos quedemos en las personas y juzguemos a las personas y las critiquemos, y sin dejar de ver lo más importante, que es la importancia que va manifestada en los signos sacramentales. Como no sabemos, entonces no lo apreciamos, ¿verdad? Y no lo valoramos. Así que sí, vamos a continuar, vamos a ver todos los sacramentos, ¿verdad? Y no solamente con la visión de una persona. Ahorita estamos basándonos en el Catecismo de la Iglesia, que ya vimos que es nuestro libro base, ¿verdad? De la Iglesia Católica. ¿Verdad? Pero adelante, también cuando escuchemos al Papa Francisco, por ejemplo, en sus catequesis, vamos a ver la hondura y profundidad de su contemplación acerca de cada sacramento. Y de ahí vamos a ver a Benedicto XVI, en paz descanse el Señor, y el Cardenal Sara. ¿Verdad? O sea, tenemos mucho material de la tradición y del magisterio de la Iglesia que escudriñar. Porque no se trata de saberse la lección, ya ahorita ya no estamos en la catequesis de primera comunión. ¿Verdad? Ya ahorita ya es una catequesis formal para hombres maduros, mujeres maduras en la fe. Ya no estamos jugando a ver si somos cristianos, queremos ser los mejores cristianos porque amamos a Jesús. Y si tenemos a Jesús que nos enseña a través del magisterio de la Iglesia, bendito sea Dios. Yo quiero aprender, yo quiero saber. Hoy por lo menos podemos sacar ese fruto maravilloso, ¿verdad? Que ¿de dónde proviene el sacramento? Dos cosas. Una, que el sacramento es un signo, ¿verdad? Visible que nos permite estar conscientes de la gracia invisible que estamos recibiendo a través de esa liturgia. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, que esa gracia es santificante. O sea, esa gracia que recibimos es santificante, es permanente, dice, y sobrenatural. O sea, viene de Dios sobre nuestra naturaleza. ¿Verdad? Es una gracia que por eso es invisible, porque nuestra naturaleza no nos la permite ver, tocar, degustar a través de los sentidos, y por eso están esas formas, esos medios que utiliza el sacramento y que utilizó Jesús para que nosotros estemos conscientes de lo que estamos viviendo como seres humanos. Nos lo facilitó para que pudiéramos apreciar. Pero el meollo de eso, y yo se lo recalqué cuando se lo estaba leyendo, es que a quien vamos a recibir es a Jesús. Ese es el meollo de todo sacramento. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Sí, ahí vamos a recibir a Jesús en nuestra decisión libre, personal y voluntaria entre la mujer y el hombre, que ante Dios se une a Jesús y descubre a Jesús en tu matrimonio. El orden sacerdotal, ¿verdad? O el compromiso de las monjitas y de los monjes, etcétera, ¿verdad? Esos compromisos son con el Señor, asumiendo al Señor y viviendo como el Señor, imitando a Jesús. El bautismo, tú lo dijiste, ¿verdad? Va en un orden cronológico, así es, en las etapas del ser humano, en las etapas de Jesús de Nazaret, como vivió, ¿verdad? Él también fue bautizado, confirmado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él se convirtió en Eucaristía, y de la Eucaristía salieron todos los otros sacramentos, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal instituido el Jueves Santo, ¿verdad? El matrimonio, maravilloso, de ahí brota todo, ¿verdad? Entonces y el sacramento de la reconciliación, que es el de su misericordia. Vamos a irlos viendo poco a poco, ¿verdad? Así que preparémonos, hermanos, preparémonos, porque, y no se pierda ni una sola de estas enseñanzas, pues ya vio usted la riqueza que tiene, ¿verdad? Bueno, el último, pues ahí que quiera opinar, yo no sé si Rafita Andrade quiere compartir esta noche. Sí, dale, pues lo que comprendí de los sacramentos, ¿verdad? Como bien decía Frey, son los signos de la gracia de Dios, ¿verdad? Bien, como dicho, ¿no? Y eso pues se muestra también el bautismo con el que se inicia prácticamente el nacer a una vida nueva, como decía, ¿verdad? O sea, el bautismo es el que hacen como una forma
de prevención por si algo sucediera en el camino, para estar encomendado al Señor, por si algún recién nacido muriera, pues porque realmente uno no comprende ahí cuál es el sentido, pues, del que se está haciendo de este sacramento. Luego se pasa a una confirmación, o sea, para confirmar ya más consciente lo que es el bautismo. Nosotros tenemos varios ahí, está también la penitencia, está la Eucaristía, la orden sacerdotal, como decías, el matrimonio, la extremaunción. Eso determina, pues, o sea, es prácticamente como darle los santos óleos al enfermo para que si llegase a fallecer se pueda encomendar a Dios y llegar a Él. Pero realmente la parte central de esto, que yo entiendo, pues, tal vez importante, la más importante es la Eucaristía, porque ahí nosotros recibimos a Jesús, debemos de ver la grandeza de Él, pues, de cómo nos ama, de por qué vino al mundo para salvarnos del pecado, pues, y estamos cada vez que asistimos a misa recordando ese momento de lo que es el pan y el vino, que es donde se hace presente Jesús, ahí en la Eucaristía. Esto, pues, nos invita, pues, a celebrar lo que es el misterio de Cristo. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es anunciarlo, proclamarlo, llamarlo en nuestros hermanos. Entonces, la fe católica se pronuncia a través del misterio pascual, que es la pasión, lo que es la pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo. En ese sentido tenemos lo que es el querigma, que es el anuncio de la buena nueva. Es que vino, ¿por qué vino Dios al mundo? Pues mandó a su Hijo para ser sacrificado y para salvarnos del pecado en el que vivíamos. Y con eso tratar de mejorar la vida también de quienes nos rodean. Está también en el matrimonio que tenemos que hacer una entrega y tenemos que velar por la que es nuestra pareja. Entonces, como decía, son signos visibles que representan más allá de la forma invisible, que es en la Eucaristía donde Dios se hace presente. Eso sería lo que yo, pues, comprendí de los sacramentos. Muy bien, Rafita, muchas gracias. Vamos a seguir recibiendo la enseñanza para seguir profundizando cada uno de estos temas. Lo bueno es de que todos nosotros estamos ya en la misma sintonía. Recuérdense, la tercera semana de cada mes vamos a tener la serie de los sacramentos. Pero recuérdense también, todos los miércoles, aunque no tenga el mismo tema, aunque no se llame así, va todo relacionado. Así, por eso el sábado que les mandé el video del asombro eucarístico está totalmente relacionado a lo que estamos hoy hablando. Pero si usted no lo vio, entonces usted está perdiendo. Fíjese, pues, lo que pierde uno. Si usted no vio esa enseñanza del sábado, usted perdió esa enseñanza, esa profundidad, que le hubiera ayudado a comprender mejor tanto el sacramento de la reconciliación como el sacramento de la Eucaristía. Entonces, aunque no se llamó los sacramentos del día sábado, ¿verdad? Se llamó el asombro eucarístico, ¿verdad? Está todos relacionados. Así que para darle la bienvenida a Rodrigo, a Isabel y indicarles, mire, cada miércoles hay una enseñanza para ustedes. Y cada sábado van a recibir otra enseñanza en un video, que usted la puede ver en el momento que usted pueda. Entonces, las dos enseñanzas que se reciben a la semana es el contenido de este programa que, como bien dijo Freddy, es un programa que le planteamos a nuestro asesor espiritual, el padre Damián. Él lo recibió, lo acogió y entonces no nos dio ninguna otra recomendación. Por efecto dijimos, está bien, ¿verdad?
que si no se hubiera hecho quite, ponga o algo. No nos hizo ningún cambio y nosotros ya lo estamos ejecutando desde la primera reunión de este año. ¿Verdad? Tenemos un programa que vamos a ir desarrollando, que es un programa de camino espiritual. ¿Verdad? Entonces, cada vez que nos reunimos es una enseñanza diferente, pero todas están relacionadas íntimamente. Todas se van complementando. ¿Verdad? Procure no perdérselas. Si personalmente no puede anotarse, así como hoy en Facebook Live o en Zoom, no puede participar personalmente, entonces al día siguiente nosotros estamos publicando el video que hemos grabado para que aquel que no pudo recibirla en ese día y en este horario, pues la pueda recibir en cualquier día y cualquier horario. ¿Verdad? Así que tiene esas dos opciones. La del miércoles lo envío el jueves y sale publicado el 6 también. Y la del sábado, se la envío el sábado para que usted la pueda ver el día que usted quiera. Bueno, vamos a despedirnos por respeto a ustedes y sus familias y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo, para que todos nuestros pensamientos sean santos. Actúa en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, para que también nuestro trabajo sea santo. Induce nuestro corazón, Espíritu Santo, para que amemos solamente a aquello que es santo. Y fortalécenos, Espíritu Santo, para defender todo aquello que es santo. Hoy humildemente tus hombres y mujeres católicos San José, te suplicamos, guárdanos, Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros siempre seamos santos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ujú.